Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este tercer vídeo en donde vamos a hablar de las aplicaciones de los vectores. Vamos a ver. Sería el punto 6. Aplicaciones de los vectores. Bueno, la primera que vamos a ver es establecer un criterio para que dos vectores sean paralelos. Condición de paralelismo de dos vectores. Entonces, sean U con coordenadas U1, U2 y V con coordenadas V1, V2, dos vectores. U es paralelo a V si vamos a decir, si existe un número real K tal que U sea igual a K por V. Fijaros, si desarrollamos un poco esta igualdad, sería de la siguiente forma: U1, U2 tiene que ser igual a K por V1, V2. Entonces, al multiplicar, esto me queda K por V1 y K por V2, es decir, U1 tiene que ser K por V1, U2 tiene que ser K por V2, y despejando, la K es igual a V1 partido de U1 y V2 partido de U2. Ahora, como la K es la misma, es decir, esto es igual a esto, de aquí sacamos que para que dos vectores sean paralelos, lo que tiene que suceder es que al dividir sus componentes me den lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo el vector U de coordenadas 2, 4 y el vector V de coordenadas 1, 3, entonces al dividir 2 entre 1 y 4 entre 3 me tiene que dar lo mismo. En este caso, 2 entre 1 es distinto de 4 tercios, entonces no serían paralelos. Si me diera lo mismo, pues sí que sería. No importa cómo dividáis, no importa que dividáis 2 entre 1 que 1 entre 2, pero hay que respetar la división, es decir, en el momento que vosotros dividís este entre este, entonces hay que dividir este entre este, ¿vale? La segunda aplicación sería el cálculo del punto medio de un segmento. Sean A de coordenadas A1, A2 y B de coordenadas B1, B2, dos puntos. Sea M de coordenadas M1, M2, que es lo que queremos calcular, el punto medio. ¿Vale? Fijaros, si yo tengo aquí el punto A y aquí el punto B, este sería el punto M, ¿no? Si os dais cuenta, el vector AM es la mitad, o lo que es lo mismo, el vector AB es el doble del vector AM, es decir, el vector AB es lo mismo que multiplicar por 2 el vector AM, ¿sí? El vector AB sabemos que sus coordenadas son B1 menos A1 y B2 menos A2. Y el vector AM es M1 menos A1, M2 menos A2. Hacemos cuentas y sería 2M1 menos 2A1, 2M2 menos 2A2, ¿vale? Igualo componente a componente y me queda que B1 menos A1 es igual a 2M1 menos 2A1 y B2 menos A2 es igual
A2M2 menos 2A2. Si paso el 2A1 a la parte izquierda, me queda B1 menos A1 más 2A1 igual a 2M1. Y aquí, haciendo lo mismo, B2 menos A2 más 2A2 es igual a 2M2. ¿Vale? Hacemos cuentas y despejamos y me quedaría que B1 más A1 partido por 2 sería igual a M1 y que B2 más A2 partido por 2 es igual a M2. Bien, pues esas serían las coordenadas del punto medio de dos puntos. Es decir, consiste en sumar las coordenadas de los puntos y dividirlas entre 2. Vamos con un ejemplo. Si A es 2, 3 y B es 4, 5, las coordenadas del punto medio sería sumar 2 más 4 entre 2 y 3 más 5 entre 2. Es decir, serían 3, 4. Ese sería el punto medio del segmento AB. ¿Vale? La siguiente aplicación que vamos a ver es el simétrico de un punto respecto a otro. Simétrico de un punto respecto a otro. Bien. Vamos a suponer sea A de coordenadas A1, A2 y P de coordenadas P1, P2, dos puntos. Vamos a calcular el simétrico que le vamos a llamar X de coordenadas X1, X2 de P respecto a A. ¿Eso qué significa? Pues significa que si yo aquí tengo el punto P y aquí tengo el punto A, si uno esos dos puntos y prolongo, pues el simétrico es el que está a la misma distancia de A, que le habíamos llamado X, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, si yo quiero calcular el simétrico de un punto respecto a A, ese punto A es precisamente el punto medio, es decir, las coordenadas de A que eran A1, A2, va a coincidir con el punto medio de las coordenadas de P y X, es decir, sería P1 más X1 partido por 2 y P2 más X2 partido por 2. Yo lo que quiero calcular es la X, es el simétrico, con lo cual voy a igualar el A1 es igual a P1 más X1 entre 2, el A2 es igual a P2 más X2 entre 2, y de aquí despejo. Paso el 2 multiplicando, 2A1 es igual a P1 más X1 y 2A2 es igual a P2 más X2, con lo cual X1 sería 2A1 menos P1 y X2 sería 2A2 menos P2. Vamos a poner esto bien. 2A1 menos P1, así. Vale, esas serían las coordenadas del simétrico, ¿eh? No es necesario estudiarse esa fórmula, simplemente hay que acordarse. Vamos a verlo con el ejemplo. Yo lo podría hacer, lo voy a hacer de las dos formas para que veáis, ¿no? Si a mí me dice que el punto A de coordenadas 1, 3 y el punto B de coordenadas 2, 5 y quiero calcular el simétrico de A respecto a B, eso significa que es B el que ocupa el punto medio, con lo cual si yo a ese simétrico, que le voy a llamar A', le pongo de coordenadas X, Y, este punto B va a ser el punto medio de los dos, es decir, 2, 5
va a ser igual a 1 más x partido por 2 y 3 más y partido por 2. Igualando me queda 2 igual a 1 más x partido por 2, 5 igual a 3 más y partido por 2, es decir, 4 es igual a 1 más x, x es igual a 3. Y por otro lado, 10 es igual a 3 más y, con lo cual y es igual a 7. Y ese sería el simétrico. Lo podemos hacer así o directamente aplicar las fórmulas, que sería x es igual a 2a1 menos p1, siendo a1 el punto, fijaros, en donde pone aquí a1 y p1, a1 son las coordenadas del punto central, entonces en este caso sería 2 por la primera coordenada de b, que es 2, menos la de p, que es 1. E y sería 2 por la segunda de b, que es 5, menos 3. Y esto me da 3, 7 precisamente. Igual que de la otra forma. Y así no tenéis la necesidad de memorizaros la fórmula, ¿vale? Ahora vamos a definir lo que es el producto escalar de dos vectores, que sería el punto 7 del tema. Y escribimos, se define el producto escalar de dos vectores u y v de la siguiente forma. El producto escalar, que se denota con un punto, se define como el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman u y v. Así es como se define. ¿Vale? Las propiedades de este producto escalar pues son las siguientes. La primera, es conmutativo, es decir, da igual multiplicar u por v que v por u. Una cosa que voy a escribir aquí, ¿vale? El producto escalar, el resultado siempre es un número. El resultado es un número real. Siempre, ¿vale? 2. Si yo multiplico un vector por una suma de vectores, puedo aplicar la propiedad distributiva, es decir, puedo multiplicar u por v más u por w. Tercero, si yo tengo un número real k, entonces da igual multiplicar k por u por v que multiplicar primero el número por el vector u y después multiplicarlo por v, que multiplicar primero k por el vector v y después multiplicarlo por u. Es indiferente del orden de las operaciones. ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir el producto escalar? Pues como tenemos aquí el coseno del ángulo que forman los dos, nos va a servir para calcular, por ejemplo, el ángulo que forman pues dos vectores. ¿Sí? Y en el futuro, pues calcular, por ejemplo, el ángulo que forman dos rectas, que siempre van a estar asociadas a dos vectores. Vamos a ver cómo se calcula, porque claro, esta fórmula está bien, pero necesito tener el ángulo, ¿vale? Entonces, la cuestión es, si a mí me dan los vectores solo con sus coordenadas, ¿cómo puedo hacer yo para calcular el producto escalar? Bueno, pues para eso vamos al punto 8, que es la expresión analítica del producto escalar. Y aquí vamos a recordar lo que era el concepto de base, ¿vale? Acordaros que una base que utilizábamos constantemente sin ser conscientes era la base canónica, ¿sí? La base canónica
se le llama a los vectores con las letras i y j de forma universal, ¿vale? Si yo le calculo el módulo de i, me va a dar 1, y si le calculo el módulo de j, también me va a dar 1, ¿sí? Además, fijaros lo que sucede. I es el vector 1, 0. Es decir, si yo lo dibujase, i sería este de aquí y j es este. Son dos vectores que son perpendiculares, que forman 90 grados. Eso es importante porque el coseno me va a dar 0, con lo cual si yo multiplico, por ejemplo, i por i, esto sería módulo de i por el módulo de i por el coseno del ángulo que forman i e i. Claro, el mismo vector forma un coseno 0, perdón, un ángulo 0, con lo cual esto sería 1 por el coseno de 0, que también es 1, con lo cual i por i me va a dar 1. Si multiplico j por j razonando exactamente igual, el módulo de j por el módulo de j por el coseno del ángulo que forman j y j es exactamente lo mismo que antes, también me va a dar 1. Pero sin embargo, si multiplico i por j, esto es módulo de i por el módulo de j por el coseno del ángulo que forman los dos, que como sabemos que es 90 grados, esto me va a dar 1 por 1 por 0, es decir, 0. Cuando yo multiplico i por j, el resultado es 0. Entonces vamos a suponer que yo ahora cojo un vector u de coordenadas u1, u2 y v de coordenadas v1, v2. Como son coordenadas en la base canónica, esto, cuando yo multiplico, u por v, es lo mismo que multiplicar u1 por i más u2 por j, que es la combinación lineal que está asociada a la base canónica. Y esto es lo mismo que aquí ya son números, v1 por i más v2 por j. Me pongo a multiplicar. Y esto sería 1 v1 por i por j más u1 por v2 por i. Perdón, aquí no era i por j, aquí era i por i, me confundí yo aquí es i por i. Aquí sí que es i por j más u2 por v1, u2 por v1 por j por i y más u2 por v2 j. Claro, fijaros lo que sucede. Nosotros antes vimos que i por j me da 0, como es conmutativo j por i también me va a dar 0, es decir, esto de aquí y esto de aquí se me va a ir. ¿Y esto que me queda? u1 por v1 e i por i, ¿cuánto me daba? 1, igual que j por j. Entonces esto me queda u1 por v1 y u2 por v2. ¿Eso qué significa? Que para calcular el producto escalar de dos vectores, lo único que hacemos es multiplicar sus componentes, coordenada, cada una con la suya, coordenada. A ver, u1 por v1 más u2 por v2. Esta es la fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo el vector u de coordenadas menos 1, 5 y v de menos 2, menos 3, entonces u por v sería 2, porque es menos 1 por menos 2, y 5 por menos 3, que es menos 15. Esto da menos 13. Bien, repito, las aplicaciones del producto escalar, ¿sí?, son sobre todo para calcular ángulos, ¿sí? Vamos a ponerlo por aquí. Aplicaciones del producto escalar. Bien, la primera que vamos a ver es la de calcular
ángulos. Si a mí, por ejemplo, lo de antes, el ejemplo que vimos antes, si U son menos 1, 5 y V son menos 2, menos 3, ya vimos que U por V era menos 13, ¿sí o no? Pero por otro lado sabemos que U por V es el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? El módulo lo puedo calcular, el módulo de U es 1 más 25, es decir, raíz de 26, el módulo de V también lo puedo calcular, que sería raíz de 4 más 9, que es raíz de 13, con lo cual, fijaros lo que sucede, menos 13 es igual a raíz de 26 por raíz de 13 y por el coseno del ángulo que forman. Despejando, el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿a qué va a ser igual? A menos 13 partido de raíz de 26, raíz de 13. Con esto, cogiendo una calculadora, si me dejáis un segundo, bueno, metiendo los cálculos en la calculadora y haciendo el arco coseno, esto me devuelve que el ángulo que forman el vector U y V es 135 grados. Vale, esa es la primera. Después, la segunda, que también está relacionada con los ángulos, nos dice lo siguiente. Si U por V me da 0, esto es equivalente a que U sea perpendicular a V. Es decir, si yo calculo un producto escalar y ese producto escalar me da 0, por ejemplo, imaginaros U que sea 1 y 1 y V que sea 1 menos 1. Si yo multiplico U por V, esto me da 1 menos 1, que es 0. Entonces ya sabemos que U y V son perpendiculares. Me sirve para estudiar perpendiculares. La perpendicularidad de los dos vectores. Y una última aplicación del producto escalar es la siguiente. Si yo multiplico un vector por el mismo vector, esto me da módulo de U por el módulo de U por el coseno del ángulo que forman. Como el coseno del ángulo que forman, como el ángulo que forman es 0, el coseno va a ser 1, entonces esto me da módulo de U por el módulo de U, que es lo mismo que el módulo de U al cuadrado. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que si yo despejo, el módulo de U es lo mismo que la raíz cuadrada del producto escalar de U por U. ¿Vale? Es otra de las aplicaciones del producto escalar. Estas aplicaciones son importantes para manejar ángulos y para calcular ángulos entre rectas, entre vectores, etc. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo y en el siguiente pues seguimos con el tema. Saludos.